Existe una cuestión que ningún maestro zen jamás consiguió responder satisfactoriamente. ¿Qué hacer cuando la vida simplemente no leyó los sutras budistas? Buda vivió en una época en que el mayor caos urbano era un mercado ruidoso de Benarés. No tuvo que lidiar con pandemias globales, economías competitivas o guerras que exigían decisiones en segundos. Sus enseñanzas funcionaban perfectamente en un mundo donde tenías tiempo de sentarte bajo un árbol y contemplar la existencia durante algunas semanas. El problema es que la vida presenta situaciones que desafían cualquier manual de iluminación. Puedes haber dominado la respiración consciente, pero eso no ayuda cuando tu ciudad está siendo devastada por una peste. Puedes haber comprendido la generosidad, pero aplicar eso en una economía donde todo el mundo está tratando de no quebrar, bueno, presenta contradicciones interesantes. La verdad incómoda es que la sabiduría milenaria a veces encuentra problemas más jóvenes que ella. Y cuando eso sucede, descubrimos que el Dharma auténtico no se trata de aplicar reglas fijas, se trata de desarrollar discernimiento para saber cuándo usar las enseñanzas, cuándo adaptarlas y cuándo admitir que esa técnica específica no fue desarrollada pensando en tu problema particular, porque la iluminación incluye saber cuándo ser flexible con la propia iluminación. Si ya has intentado mantener la paz interior mientras todo se desmoronaba, o descubriste que la generosidad infinita tiene límites prácticos, dale like a este video. Suscríbete para no perderte cómo la sabiduría ancestral funciona cuando encuentras situaciones que definitivamente no estaban en el currículum budista original. ¿Conoces esa sensación de tratar de mantener la calma cuando todo se está desmoronando? Bueno, en 1348, un monje castellano llamado Fray Tomás Sereno estaba a punto de descubrir los límites prácticos de la atención plena durante lo que básicamente fue un apocalipsis zombie medieval. Tomás no era un monje cualquiera, era de esos que se tomaban la meditación consciente en serio, el tipo que conseguía meditar durante horas seguidas sin moverse, que practicaba respiración consciente mientras cortaba leña y que creía que el estado mental adecuado podía resolver cualquier problema. Había pasado 17 años en el monasterio de San Isidoro, en el norte de Castilla, perfeccionando el arte de estar presente en el momento, independientemente de lo que ese momento trajera. El monasterio se encontraba en una región rural tranquila, rodeado de campos verdes y pueblecitos, donde la mayor emergencia de los últimos 10 años había sido una discusión sobre ovejas invadiendo el huerto del vecino. Tomás despertaba antes del amanecer, meditaba, trabajaba en los jardines con atención total, copiaba manuscritos en silencio contemplativo y dormía con la conciencia limpia de quien había pasado un día más en armonía perfecta con el universo. Tenía una rutina tan estable que conseguía identificar qué hora era solo por el sonido de los pájaros, sabía cuándo iba a tocar cada campana y podía predecir con precisión en qué momento Fray Benito iba a empezar a roncar en la celda de al lado. Su vida era un ejercicio constante de presencia, observación sin juicio y aceptación de lo que fuera que surgiera en el momento presente. Lo que Tomás no esperaba es que lo que fuera que surgiera incluiría la peste bubónica. Llegando a la puerta del monasterio, junto con refugiados desesperados, ratas infectadas y lo que los habitantes locales comenzaron a llamar, con precisión preocupante, la muerte negra. Porque resulta que la meditación consciente funciona muy bien cuando el momento presente es tranquilo, pero se complica más cuando el momento presente incluye personas muriendo en tu puerta, suministros acabándose, y la sensación creciente de que tal vez el mundo se esté terminando muy lentamente. Un pueblo a la vez. Tomás había estudiado todos los textos sobre cómo mantener equilibrio mental durante adversidades. Había practicado aceptación de circunstancias difíciles a través de ayunos voluntarios y vigilias nocturnas. Estaba preparado para cualquier desafío que pusiera a prueba su fe o su disciplina meditativa. Solo no estaba preparado para el desafío de mantener atención plena cuando los vecinos comenzaron a aparecer en el portón del monasterio con bubones del tamaño de huevos, fiebres que hacían que las personas deliraran en idiomas inventados y una tendencia perturbadora de morir en cuestión de días
después de los primeros síntomas. La peste llegó poco a poco, primero en las historias traídas por comerciantes, después en los relatos cada vez más desesperados de párrocos de parroquias vecinas, y finalmente en la forma de familias enteras golpeando el portón, implorando por refugio, medicinas o al menos un lugar decente para morir. Y Tomás, fiel a sus principios de meditación consciente, trató de recibir cada una de esas situaciones con presencia total, respiración consciente y aceptación sin juicio de lo que estaba sucediendo. Después de todo, el dolor forma parte de la condición humana. El sufrimiento surge del apego a las expectativas y la sabiduría está en permanecer centrado independientemente de las circunstancias externas. El problema es que las circunstancias externas se estaban volviendo bastante difíciles de aceptar con serenidad zen cuando incluían personas vomitando sangre en el patio del monasterio, el olor de cuerpos siendo quemados llegando con el viento, y el descubrimiento de que tal vez esa técnica de respiración que funcionaba durante discusiones sobre ovejas no fuera adecuada para una pandemia que estaba matando a 1/3 de la población europea. Tomás descubrió que existe una diferencia considerable entre meditar sobre la impermanencia de forma teórica y asistir a la impermanencia sucediendo en tiempo real en la forma de vecinos que estaban conversando contigo la semana pasada y ahora están siendo apilados en una fosa común al lado de fuera de los muros del monasterio. La primera familia llegó un martes lluvioso, golpeando el portón con la urgencia de quien no tiene más opciones. Tomás estaba justamente practicando meditación, caminando en el jardín, observando cada paso con atención total, cuando oyó los gritos desesperados del lado de fuera de los muros. Una interrupción perfecta para poner a prueba sus 17 años de preparación espiritual. Siguiendo sus principios de compasión universal, Tomás abrió el portón y se encontró con algo que ningún manual de meditación había cubierto adecuadamente. Un hombre cargando a su esposa en brazos, ella delirando de fiebre, mientras 2 niños se agarraban a sus piernas, todos cubiertos de heridas que parecían haber salido directamente de los relatos más dramáticos del Apocalipsis. No exactamente el tipo de visita que esperas cuando estás tratando de mantener la paz interior. Tomás respiró profundo, se centró en el momento presente e hizo lo que cualquier monje compasivo haría. Abrió las puertas del monasterio, organizó refugio en la enfermería y comenzó a aplicar todas las enseñanzas sobre cómo responder al sufrimiento ajeno con presencia amorosa y cuidado desapegado. Era una oportunidad perfecta para demostrar que la atención plena funciona en cualquier situación, no importa cuán perturbadora sea. Funcionó muy bien por aproximadamente 6 horas, tiempo suficiente para que Tomás se sintiera bastante satisfecho con su compasión práctica. Fue cuando la mujer murió gritando en una lengua que nadie consiguió identificar. Los niños comenzaron a desarrollar los mismos síntomas, y Tomás descubrió que mantener ecuanimidad ante la muerte es considerablemente más difícil cuando la muerte está sucediendo en el pasillo al lado de tu celda, haciendo ruidos que no deberían ser físicamente posibles y aparentemente no tiene interés alguno en tus 17 años de preparación meditativa. Pero Tomás era persistente, un hombre que no desiste fácilmente de sus principios espirituales solo porque la realidad está siendo inconveniente. Intensificó la práctica meditativa, pasó más tiempo en oración contemplativa y decidió que aquello era exactamente el tipo de prueba que los maestros antiguos enfrentaban, una oportunidad de demostrar que la atención plena verdadera trasciende las circunstancias externas, por más perturbadoras que sean. Después de todo, si no puedes meditar durante un apocalipsis, ¿qué tipo de meditador eres realmente? 2 semanas después, había 14 cuerpos enterrados detrás del monasterio y 23 personas enfermas, ocupando todos los espacios disponibles. El jardín donde Tomás meditaba estaba siendo usado como cementerio improvisado. La biblioteca donde copiaba manuscritos se había convertido en enfermería, y su rutina diaria de contemplación silenciosa había sido reemplazada por una agenda que incluía cambiar sábanas ensangrentadas, consolar moribundos y descubrir formas creativas de explicar a niños huérfanos
por qué sus padres habían dejado de moverse permanentemente. Tomás trató de mantener la perspectiva espiritual adecuada. Se recordó a sí mismo que el sufrimiento es inherente a la existencia, que el apego causa dolor y que la sabiduría consiste en aceptar la realidad sin resistencia. Continuó practicando respiración consciente entre una muerte y otra, meditaba mientras cavaba sepulturas y buscaba encontrar serenidad en medio del caos creciente. Porque si vas a tener una crisis existencial budista, mejor que sea durante una pandemia medieval real. El problema es que el caos estaba creciendo exponencialmente y no parecía muy interesado en sus insights espirituales. Familias enteras comenzaron a llegar diariamente. El suministro de comida del monasterio, originalmente calculado para 12 monjes por un año, estaba alimentando a 50 personas desesperadas durante semanas. La matemática no era complicada, pero tampoco era alentadora. Tenían suministros para 2 semanas más, como máximo. Después de eso, tendrían que elegir entre meditación consciente y no morir de hambre, una elección que ningún texto budista había preparado a Tomás para hacer, porque resulta que la compasión universal es una cosa hermosa en teoría, pero en la práctica, la compasión universal necesita suministros, espacio físico y energía humana que, por más iluminada que sea, continúa siendo tristemente finita. Y cuando estás tratando de cuidar más personas de las que puedes alimentar, usando medicinas que no tienes, en espacios que no caben tanta gente, la meditación consciente comienza a parecer un lujo filosófico que no te puedes permitir. Fue en la tercera semana que Tomás tuvo su primera crisis existencial budista genuina. Estaba meditando al amanecer, tratando de mantener su práctica diaria, cuando fue interrumpido por el sonido inconfundible de alguien muriendo en la celda de al lado. Respiró profundo, trató de mantener la concentración, aceptar el sonido como parte de la experiencia presente sin juicio. Atención plena aplicada, exactamente como los textos enseñaban. 5 minutos después, otra persona comenzó a gritar de dolor. Después alguien más pidiendo agua. Después, un niño llorando. Después, el ruido de alguien vomitando. Y Tomás se dio cuenta de que estaba sentado allí con los ojos cerrados, tratando de mantener la paz interior, mientras, literalmente, personas morían a su alrededor, esperando ayuda que él podría estar ofreciendo si no estuviera tan ocupado siendo espiritualmente centrado. En ese momento, Tomás descubrió algo que ningún manual de meditación había mencionado y que probablemente debería estar escrito en letras grandes en la primera página de cualquier texto sobre compasión budista. A veces estar presente en el momento significa parar de meditar y empezar a actuar. ¿Quién lo diría? Tomás había pasado 17 años practicando aceptación del sufrimiento. Había meditado sobre la impermanencia, estudiado textos sobre cómo responder con compasión a las dificultades de la vida y genuinamente creía que estaba preparado para cualquier prueba espiritual que el universo decidiera aplicar. Lo que no esperaba es que el universo fuera a tener un sentido del humor tan cruel. La cuarta semana trajo 26 nuevos refugiados, incluyendo una familia entera que llegó ya medio muerta, cargando lo que quedaba de sus pertenencias en una carreta tirada por un caballo que parecía más esqueleto que animal. Tomás los recibió en el portón, respiró conscientemente y trató de mantener su perspectiva budista sobre la situación. Impermanencia, pensó consigo mismo. Todo es transitorio, incluyendo, aparentemente, la capacidad del monasterio de funcionar como monasterio. El problema es que todo es transitorio, incluía cosas básicas para la supervivencia, como comida. El stock de granos del monasterio, originalmente calculado para 12 personas por un año, estaba alimentando a más de 60 personas durante un mes. La matemática no era complicada, pero tampoco era alentadora. Tenían suministros para 2 semanas más, como máximo. Después de eso, tendrían que elegir entre meditación consciente y no morir de hambre. Una elección que ningún texto budista había preparado a Tomás para hacer, pero trató de mantener el optimismo espiritual. Después de todo, el desapego material es un principio fundamental del camino budista. Tal vez aquello fuera una oportunidad de practicar renuncia en niveles más profundos.
Tal vez el hambre fuera solo otro aspecto de la condición humana para aceptar con serenidad. Tal vez la sensación de pánico creciente en el estómago fuera solo otra emoción transitoria para observar sin identificarse con ella. Estas reflexiones filosóficas funcionaron muy bien hasta que Tomás descubrió que 3 de los niños huérfanos habían comenzado a comer cortezas de árboles que encontraron en el jardín. No por curiosidad infantil, sino porque tenían hambre suficiente para pensar que la corteza de roble podría ser nutritiva si la masticabas por tiempo suficiente. En ese momento, Tomás se dio cuenta de que tal vez desapego material no fuera exactamente aplicable cuando el material en cuestión era comida, y las personas dependiendo de él no eran monjes adultos practicando ayuno voluntario, sino niños tratando de no morir. Fue también en la 4ª semana que Tomás descubrió una limitación práctica de la compasión universal que ningún maestro había mencionado. Estaba pasando tanto tiempo cuidando a otros que había parado completamente de cuidarse a sí mismo, no por elección espiritual consciente, sino porque simplemente no había tiempo. Despertaba antes del amanecer para meditar, pasaba todo el día cambiando vendajes, consolando moribundos, organizando entierros y tratando de distribuir comida insuficiente entre demasiadas personas. Cuando finalmente conseguía acostarse, estaba demasiado exhausto para dormir bien. El resultado fue que Tomás, el hombre que había dedicado 17 años de vida a desarrollar equilibrio mental y físico, se estaba transformando en una versión esquelética y medio neurótica de sí mismo. Había perdido peso, desarrollado ojeras que rivalizaban con las de los propios enfermos, y comenzado a tener momentos en que olvidaba lo que estaba haciendo en medio de una tarea. No exactamente el tipo de ejemplo de serenidad budista que esperaba convertirse. Peor aún, Tomás comenzó a darse cuenta de que su capacidad de mantener presencia amorosa estaba disminuyendo proporcionalmente a su agotamiento físico. Era difícil responder al sufrimiento ajeno con compasión genuina cuando tú mismo estabas operando con 3 horas de sueño y una comida por día. Era difícil aceptar la muerte con serenidad zen cuando estabas comenzando a sospechar que tal vez fueras el próximo en la fila. Y era especialmente difícil mantener perspectiva espiritual sobre la impermanencia cuando la impermanencia en cuestión incluía tu propia cordura mental. Fue en una mañana particularmente difícil, mientras enterraba 3 cuerpos más detrás del monasterio, que Tomás tuvo una revelación que no estaba en ningún texto que había estudiado. Tal vez, pensó, cavando con una pala que se estaba volviendo demasiado pesada para sus manos temblorosas, tal vez la compasión verdadera incluye tener compasión suficiente por ti mismo para reconocer cuando ya no puedes ayudar más a nadie. Tal vez la sabiduría incluye saber cuándo parar de tratar de salvar a todo el mundo antes de que tú mismo necesites ser salvado. Era una idea perturbadora para alguien que había dedicado toda la vida a principios de 1920, abnegación y servicio a otros. Pero mientras cubría otra sepultura con tierra y trataba de no pensar en cuántas más tendría que cavar en las próximas semanas, Tomás comenzó a sospechar que tal vez existiera una diferencia entre compasión sabia y martirio imprudente, y que tal vez nadie le había explicado esa diferencia cuando estaba aprendiendo a meditar tranquilamente en el jardín de un monasterio donde la mayor crisis era un hermano roncando demasiado fuerte en la celda de al lado. La 5ª semana fue cuando Tomás descubrió que existe un límite para cuánta realidad una persona consigue aceptar conscientemente antes de que la propia conciencia comience a protestar. Y aparentemente, ese límite está en algún lugar entre enterrar 40 personas y asistir a niños huérfanos peleando por pedazos de pan mohoso mientras tratas de explicar que el apego a la comida causa sufrimiento. A esa altura, el monasterio se había convertido en algo completamente diferente de lo que era cuando todo comenzó. El jardín donde Tomás solía practicar meditación caminando estaba cubierto de sepulturas improvisadas. La biblioteca, donde pasaba horas copiando manuscritos en silencio contemplativo, se había convertido en una enfermería superpoblada que olía a vómito, sudor y desesperación humana. La capilla, donde los monjes se reunían para oraciones matutinas, ahora resonaba con gemidos de dolor
y súplicas de personas que querían saber por qué Dios estaba permitiendo aquello. Tomás trató de mantener su rutina espiritual, porque sin ella, ¿qué quedaría de él? Despertaba antes del amanecer para meditar, pero sus sesiones de contemplación silenciosa ahora incluían ruidos de fondo que variaban entre toses violentas, llanto de bebés y el sonido ocasional de alguien muriendo 2 celdas más adelante. Trataba de practicar respiración consciente, pero el aire estaba tan cargado de humo de las piras funerarias que cada inspiración consciente incluía el olor de vecinos muertos siendo cremados del lado de afuera. Aún así, Tomás persistió, porque si abandonas tus principios espirituales justamente cuando son más necesarios, ¿qué tipo de practicante eres realmente? Continuó recitando textos sobre compasión mientras distribuía agua para personas que sabían que iban a morir antes del atardecer. Continuó practicando aceptación no juzgadora mientras limpiaba vómito con sangre de las sábanas que no tenía cómo lavar adecuadamente. Continuó meditando sobre impermanencia mientras contaba cuerpos que se acumulaban más rápido que su capacidad de enterrarlos. El problema es que la impermanencia, cuando estás en medio de ella, no parece una verdad espiritual profunda. Parece una broma cruel, contada por alguien que nunca tuvo que explicar a un niño de 6 años por qué sus padres pararon de moverse y comenzaron a oler mal. Parece especialmente cruel cuando te das cuenta de que la impermanencia que estás observando tan conscientemente incluye cosas básicas para sustentar vida humana, como esperanza, comida y tu propia cordura mental. Fue en una tarde particularmente difícil que Tomás tuvo lo que solo puede ser descrito como su primera crisis de fe budista auténtica. Estaba tratando de consolar a una mujer que había perdido a sus 4 hijos en 2 semanas, aplicando todas las enseñanzas sobre cómo responder al sufrimiento con presencia amorosa, cuando ella lo miró a los ojos y preguntó, con una simplicidad devastadora, ¿por qué estás tratando de convencerme de que esto es normal? Tomás abrió la boca para explicar sobre el sufrimiento como parte de la condición humana, sobre el apego como fuente de dolor, sobre la aceptación como camino hacia la paz. Pero las palabras no salieron, porque de repente se dio cuenta de que estaba tratando de aplicar filosofía budista a una situación que no era filosófica, era simplemente horrible. Y tal vez hubiera una diferencia entre aceptar el sufrimiento inherente a la existencia y aceptar el sufrimiento que podría ser evitado si las personas tuvieran comida suficiente, medicinas adecuadas y un lugar seguro para vivir. Esa noche, Tomás trató de meditar como siempre hacía. Se sentó en la posición tradicional, cerró los ojos y trató de enfocarse en la respiración. Pero en vez de encontrar serenidad, encontró una pregunta que no podía parar de hacer. Si la atención plena significa estar presente en el momento, y el momento presente es una catástrofe humanitaria sucediendo en tu puerta, ¿cuál es exactamente la respuesta budista apropiada? ¿Continuar meditando mientras personas mueren? ¿O parar de meditar y tratar de hacer algo práctico para ayudar? Era una pregunta que ninguno de sus 17 años de estudio había preparado a Tomás para responder, y mientras se quedaba sentado allí, oyendo a alguien toser sangre en la celda de al lado y un niño llorando de hambre en la celda del otro lado, Tomás comenzó a sospechar que tal vez existiera una falla fundamental en su comprensión de cómo aplicar sabiduría budista a situaciones en que la sabiduría budista no parecía ni un poco sabia, porque resulta que aceptar lo que no puede ser cambiado presume que sabes la diferencia entre lo que puede y lo que no puede ser cambiado. Y Tomás estaba comenzando a darse cuenta de que tal vez había muchas más cosas que podían ser cambiadas de lo que había imaginado, si paraba de tratar de aceptar todo con serenidad zen, y comenzaba a cuestionar por qué diablos esas personas estaban muriendo cuando él tenía brazos, piernas y 17 años de disciplina que podrían ser aplicados a algo más útil que contemplación silenciosa. La 6ª semana fue cuando Tomás finalmente entendió algo que debería estar escrito en letras grandes en la primera página de cualquier manual budista, pero que aparentemente todos los maestros habían olvidado mencionar. La atención plena no significa quedarse parado observando el caos.
Significa estar presente lo suficiente para responder al caos de forma inteligente. ¿Quién diría que 17 años de meditación llevarían a un descubrimiento tan revolucionario como tal vez debería hacer algo? La revelación sucedió una mañana cuando Tomás despertó y se dio cuenta de que había pasado toda la noche soñando con listas de tareas, no con iluminación espiritual o insights profundos sobre la naturaleza de la existencia, con listas prácticas de cosas que necesitaban ser hechas para mantener personas vivas, organizar turnos para cuidar a los enfermos, encontrar fuentes de agua limpia, descubrir dónde conseguir más comida, establecer algún tipo de sistema para manejar el caos que el monasterio se había convertido. Fue una experiencia extraña para alguien que había pasado 17 años cultivando desapego de preocupaciones mundanas. Pero mientras se levantaba y miraba por la ventana de su celda hacia el cementerio, improvisado que el jardín se había convertido, Tomás se dio cuenta de algo importante. Tal vez las preocupaciones mundanas no fueran siempre distracciones espirituales. A veces, las preocupaciones mundanas eran exactamente lo que la situación exigía. Entonces, Tomás hizo algo que habría chocado profundamente al monje contemplativo que era 6 semanas antes. En vez de sentarse a meditar, se levantó y comenzó a organizar. Dividió a los refugiados en grupos. Designó responsabilidades. Estableció horarios para distribución de comida, cuidados médicos y limpieza de los espacios comunes. Transformó el caos en sistema, no a través de aceptación zen, sino a través de administración práctica. El resultado fue sorprendente. Las personas pararon de morir a ritmo acelerado, no porque la peste hubiera mágicamente desaparecido, sino porque alguien finalmente estaba organizando los recursos disponibles de forma inteligente, en vez de solo aceptar que todo era impermanente y torcer para que el universo resolviera los problemas solo. Tomás descubrió que conseguía mantener presencia consciente mientras organizaba turnos de limpieza. Conseguía practicar compasión mientras establecía racionamiento de comida. Conseguía cultivar serenidad mientras creaba sistemas prácticos para lidiar con muertes, nacimientos y todo entre los dos. Resulta que mindfulness aplicado a problemas reales funcionaba mucho mejor que mindfulness aplicado al vacío. Más importante aún, Tomás se dio cuenta de que había una diferencia fundamental entre aceptar sufrimiento, que no puede ser evitado, y aceptar sufrimiento que existe porque nadie está haciendo nada para evitarlo. La peste era inevitable. Personas muriendo de hambre mientras había comida mal distribuida no lo era. Personas muriendo de sed mientras había agua no tratada adecuadamente no lo era. Caos social mientras nadie estaba organizando nada no lo era. En los meses siguientes, Tomás desarrolló lo que solo puede ser descrito como budismo práctico. Meditaba, pero con objetivos específicos, como claridad mental, para tomar decisiones difíciles sobre distribución de recursos limitados. Practicaba compasión, pero compasión que incluía decir no a personas cuando era necesario para proteger el bienestar del grupo mayor. Cultivaba desapego, pero desapego de resultados específicos, no desapego de responsabilidad básica de tratar de ayudar. El monasterio sobrevivió, no porque Tomás había encontrado la serenidad zen perfecta, sino porque había descubierto que la sabiduría budista verdadera incluye saber cuándo parar de contemplar la naturaleza del sufrimiento y comenzar a hacer algo práctico para aliviarlo. ¿Quién imaginaría que la iluminación incluiría aprender a hacer listas de tareas y establecer horarios de limpieza? Cuando la peste finalmente pasó, 2 años después, Tomás se había convertido en un tipo muy diferente de monje. Todavía meditaba diariamente, todavía estudiaba textos budistas, todavía practicaba todos los principios que había aprendido durante sus 17 años de formación espiritual. Pero ahora aplicaba todo eso a problemas reales, en situaciones reales, con personas reales que necesitaban ayuda real. Había descubierto algo que ningún manual de meditación menciona, pero que tal vez debería estar destacado en negrita en la primera página. La atención plena sin acción es solo contemplación del propio ombligo espiritual. La compasión sin responsabilidad práctica es solo sentimiento bonito que no ayuda a nadie.
y la aceptación sin discernimiento entre lo que puede y lo que no puede ser cambiado es solo pasividad disfrazada de sabiduría. Tomás nunca abandonó el budismo. Solo descubrió que el budismo verdadero incluye saber cuándo meditar y cuándo actuar, cuándo aceptar y cuándo resistir, cuándo cultivar serenidad y cuándo permitirse estar apropiadamente irritado con situaciones que deberían irritar a cualquier persona mínimamente consciente. Resulta que la iluminación no significa estar zen sobre todo, significa saber cuándo ser zen y cuándo arremangarse y trabajar. Tomás pasó 2 años descubriendo que la atención plena verdadera incluye saber cuándo parar de meditar y comenzar a organizar sistemas de saneamiento básico. Funcionó. Del otro lado de España, una comerciante sevillana estaba a punto de descubrir que la generosidad total en una economía competitiva presenta desafíos logísticos que ningún sutra había mencionado. ¿Conoces esa sensación de querer ser una persona mejor y decidir que vas a empezar aplicando principios espirituales en la vida real? En 1455, una comerciante sevillana llamada Esperanza Dadivosa estaba a punto de descubrir por qué la mayoría de las personas mantienen espiritualidad y negocios en compartimentos completamente separados de la vida. Esperanza no era una comerciante cualquiera. A los 35 años había heredado un negocio próspero de importación de sedas del padre, que había pasado 40 años construyendo conexiones comerciales desde Granada hasta Flandes. Tenía barcos, almacenes, contratos con proveedores en 3 continentes y una reputación sólida en los círculos mercantiles sevillanos. Era exactamente el tipo de persona que esperarías que estuviera completamente absorta en lucros, márgenes y estrategias para derrotar a la competencia. El problema es que Esperanza había pasado los últimos 3 años estudiando textos budistas traídos por comerciantes que hacían negocios con el Oriente, no por interés académico, sino porque estaba genuinamente fascinada por la idea de que tal vez hubiera una forma de vivir que no involucrara competencia constante, acumulación obsesiva y la sensación perpetua de que todos los otros comerciantes estaban tratando de robar sus clientes. Sevilla en 1455 no era exactamente el ambiente ideal para experimentos espirituales. Era una ciudad comercial funcionando a todo vapor, donde el éxito financiero se medía públicamente, donde familias enteras subían o bajaban en la jerarquía social basado en los lucros de sus negocios, y donde la generosidad era vista como virtud admirable, siempre que no interfiriera con la rentabilidad. Era un lugar donde podías ser caritativo, mientras fuera caritativo con el dinero que sobraba después de garantizar que continuarías rico. Esperanza, sin embargo, se había topado con enseñanzas sobre Dana, el principio budista de generosidad, y había quedado intrigada con la idea de que la donación verdadera no debería tener límites calculados. Según los textos que había estudiado, la generosidad auténtica significaba dar sin expectativa de retorno, dar hasta sentir que habías dado demasiado, dar especialmente cuando dar dolía un poco. Era una filosofía hermosa, inspiradora y completamente incompatible con cualquier sistema económico jamás inventado por seres humanos. Pero Esperanza estaba determinada. Había pasado años viendo cómo la competencia comercial transformaba personas decentes en versiones calculistas y paranoicas de sí mismas. Había observado cómo la obsesión con el lucro hacía que los comerciantes trataran a los empleados como costos a ser minimizados y a los clientes como fuentes de dinero a ser explotadas. Estaba cansada de un mundo donde cada interacción humana era analizada a través del lente de ventaja financiera. Entonces Esperanza decidió hacer algo que ningún comerciante sevillano había intentado antes. Iba a aplicar principios budistas de generosidad a su negocio. Iba a demostrar que era posible ser exitosa financieramente mientras practicaba donación genuina, compasión universal y desapego de resultados materiales. Iba a probar que espiritualidad y comercio podían trabajar juntos armoniosamente. Era un plan ambicioso, noble y tan ingenuo que hacía que cualquier persona familiarizada con economía básica
Quisiera avisar a Esperanza sobre algunas realidades inconvenientes que aparentemente no había considerado, pero Esperanza estaba confiada. Había estudiado los textos, comprendido los principios y estaba lista para revolucionar el comercio sevillano a través de generosidad ilimitada. Lo que Esperanza no había considerado es que generosidad ilimitada y negocio sostenible pueden ser conceptos mutuamente excluyentes y que el universo tiene una forma muy peculiar de poner a prueba la sinceridad de tus convicciones espirituales a través de situaciones que te hacen cuestionar si realmente crees en lo que piensas que crees. Esperanza comenzó despacio, probando las aguas de la generosidad budista con la cautela de alguien que todavía tenía algo de sentido de autopreservación financiera. Decidió que daría descuento del 10% a clientes que parecían necesitar, donaría 5% de los lucros mensuales a orfanatos locales y trataría a sus empleados con salarios ligeramente por encima del promedio del mercado. Era generosidad calculada, el tipo que te hace sentir bien contigo mismo sin arriesgar quebrar en el primer mes. Funcionó bien por algunas semanas. Esperanza se sentía espiritualmente elevada. Los empleados estaban contentos. A los clientes les gustaban los descuentos. Y ella todavía estaba lucrando lo suficiente para mantener el negocio funcionando. Era la prueba perfecta de que budismo y comercio podían coexistir armoniosamente, siempre que aplicaras generosidad con moderación sensata. El problema comenzó cuando Esperanza leyó más textos sobre dana verdadera. Según las escrituras, la generosidad auténtica no debería ser calculada o limitada por consideraciones prácticas. Debería ser espontánea, abundante y especialmente generosa cuando dolía un poco dar. Dana real significaba dar hasta sentir un apretón en el estómago, dar cuando no sobraba, dar especialmente cuando la voz de la prudencia financiera estaba gritando para que pararas. Esperanza miró sus libros contables y se dio cuenta de algo perturbador. Estaba siendo demasiado estratégica. Estaba dando apenas lo que podía darse el lujo de dar, manteniendo un margen de seguridad confortable, calculando cada donación para no impactar significativamente su situación financiera. Eso no era generosidad budista, era caridad controlada, filantropía planeada, la versión capitalista de hacer el bien sin comprometer el lucro. Entonces Esperanza decidió elevar el nivel. Comenzó dando descuentos mayores, especialmente para familias que parecían estar pasando dificultades. Donó 10%, después 15% de los lucros mensuales. Aumentó los salarios de los empleados nuevamente. Comenzó a ofrecer créditos sin intereses para clientes que no podían pagar al contado, confiando en que la generosidad sería recompensada por el universo de formas que no necesitaba calcular anticipadamente. Por algunos meses funcionó. No perfectamente, los lucros disminuyeron, pero el negocio todavía se sostenía. Esperanza sentía que estaba en el camino correcto, aplicando principios espirituales auténticos a una realidad comercial. Era desafiante, pero no imposible. Tal vez fuera posible revolucionar el comercio a través de generosidad ilimitada, mientras fueras inteligente sobre cómo aplicar esa generosidad. Fue cuando Esperanza conoció a Padre González, un monje franciscano que había pasado años estudiando textos orientales traídos por comerciantes. Él oyó sobre los experimentos de Esperanza e hizo una observación que cambió completamente la perspectiva de ella sobre lo que estaba haciendo. «Todavía estás calculando», dijo. «La generosidad verdadera no debería tener límites o estrategias. Debería ser como respirar, natural, constante, sin pensar en las consecuencias». Esperanza se dio cuenta de que él tenía razón. Todavía estaba aplicando lógica comercial a la práctica espiritual. Todavía estaba tratando de encontrar un equilibrio sostenible entre dharma y lucro, pero los textos budistas no hablaban sobre equilibrio sostenible. Hablaban sobre renuncia total del apego a resultados materiales, sobre dar sin expectativas, sobre confiar en que el universo proporcionaría lo necesario cuando pararas de tratar de controlar todo a través de planificación financiera. Entonces Esperanza tomó una decisión que, en retrospectiva, puede haber sido el momento
exacto en que su carrera comercial comenzó su descenso hacia el desastre completo. Decidió parar de calcular. Iba a practicar generosidad real, sin límites, sin estrategias, sin márgenes de seguridad. Iba a confiar en que Dana auténtica crearía su propia sostenibilidad a través de medios que no necesitaba entender anticipadamente. Lo que Esperanza no había considerado es que confiar en el universo como estrategia de negocios funciona mejor en teoría que en la práctica, especialmente cuando tus competidores no comparten la misma filosofía espiritual y continúan operando según principios básicos de oferta, demanda y no quebrar voluntariamente por motivos religiosos. Pero Esperanza estaba determinada. Había leído los textos, comprendido los principios, y estaba lista para descubrir si la generosidad ilimitada realmente creaba abundancia ilimitada. Era un experimento noble que estaba a punto de chocar de forma espectacular con algunas realidades económicas que, aparentemente, ningún sutra había considerado necesario mencionar. La primera señal de que tal vez Esperanza estuviera interpretando mal algunos conceptos fundamentales sobre cómo funciona el universo vino en la forma de Diego Mercader, un comerciante valenciano que vendió 3 barcos cargados de sedas para ella, por un precio que cualquier persona cuerda habría cuestionado. Esperanza no cuestionó. Estaba practicando desapego de preocupaciones materiales y confianza en la providencia universal. Diego había ofrecido las sedas por 60% por encima del precio de mercado, explicando que había tenido costos inesperados durante el viaje. Esperanza, aplicando sus nuevos principios de generosidad sin juicio, compró todo sin negociar. Después de todo, cuestionar precios sería demostrar apego excesivo al dinero. Y Dana verdadera incluía ser generosa, incluso con proveedores que estaban aprovechando su nueva filosofía de negocios. 2 semanas después, Esperanza descubrió que Diego había vendido sedas idénticas a otros comerciantes por 40% menos de lo que ella había pagado. Cualquier comerciante normal habría estado furioso, exigido explicaciones, posiblemente procesado a Diego por prácticas deshonestas. Esperanza respiró profundo, practicó aceptación de la situación como era y decidió que aquello era una oportunidad de cultivar desapego de resultados financieros. El problema es que el desapego de resultados financieros no paga proveedores, empleados o alquiler de almacenes. Y cuando Esperanza trató de vender las sedas sobrevaluadas por el precio que necesitaba cobrar para no tener pérdida, descubrió algo inconveniente sobre cómo funcionan los mercados. Los clientes también practican desapego, específicamente desapego de pagar precios por encima del mercado cuando pueden comprar los mismos productos por menos dinero en cualquier otro lugar. Pero Esperanza persistió. Tal vez el problema fuera que todavía estaba pensando en términos de lucro y pérdida, categorías mentales que reflejaban apego a resultados materiales. Decidió que iba a vender las sedas por el precio de mercado, incluso si eso significaba operar con pérdida en esa transacción específica. Dana incluía a veces dar más de lo que recibías, y tal vez aquella fuera una oportunidad de practicar generosidad hacia sus clientes. Fue una decisión espiritualmente elevada que creó un problema financiero concreto. Esperanza había perdido aproximadamente el equivalente a 2 meses de lucro en una sola transacción. No era desastroso, pero era un indicativo de que tal vez hubiera algunas cuestiones prácticas relacionadas con la aplicación de principios budistas en ambientes comerciales competitivos que no había considerado adecuadamente. Las cosas se complicaron más cuando Esperanza comenzó a aplicar generosidad sistemáticamente a todas las áreas del negocio. Cuando un cliente dijo que estaba pasando dificultades financieras y preguntó si podría pagar la mitad del valor de las mercancías, y el resto cuando las cosas mejoraran, Esperanza acordó inmediatamente. Cuando otro cliente explicó que había perdido una carga en un naufragio y necesitaba sedas de reposición sin tener cómo pagar en el momento, Esperanza proporcionó todo gratuitamente. Cada acto individual de generosidad tenía sentido dentro de la filosofía que estaba siguiendo. Dana verdadera significaba dar especialmente cuando era difícil dar, especialmente cuando había necesidad real,
especialmente cuando calcular ventajas personales sería mezquino ante el sufrimiento ajeno. Esperanza estaba siguiendo las enseñanzas exactamente como las había comprendido. Lo que no había anticipado es que la palabra sobre una comerciante sevillana que practicaba generosidad budista se esparciría rápidamente por los círculos mercantiles. Dentro de 2 meses, Esperanza estaba recibiendo visitas constantes de personas que tenían dificultades temporales, situaciones emergenciales o oportunidades de negocio que solo necesitaban una pequeña inversión inicial para generar lucros abundantes para todos los involucrados. Esperanza trató de responder a cada situación con compasión genuina, evaluando cada pedido individualmente, tratando de discernir entre necesidad real y aprovechamiento de su generosidad, pero el discernimiento requería juicio, y el juicio parecía contradecir el principio de dar sin cuestionar, de responder al sufrimiento con apertura de corazón, de confiar en que el universo regularía cualquier desequilibrio a través de medios que no necesitaba controlar. Fue en una tarde particularmente movimentada, después de haber dado dinero a 15 personas diferentes, con 15 historias diferentes, sobre por qué necesitaban ayuda financiera inmediata, que Esperanza tuvo su primera duda genuina sobre si estaba interpretando correctamente las enseñanzas budistas o si había perdido completamente el control de la situación, porque había una diferencia entre generosidad espontánea y ser vista como una fuente inagotable de dinero gratuito por la mitad de los comerciantes y aventureros de Sevilla. Y Esperanza estaba comenzando a sospechar que tal vez esa diferencia fuera más importante de lo que los textos budistas habían sugerido. 6 meses después de comenzar sus experimentos con generosidad ilimitada, Esperanza se enfrentó con algo que ningún texto budista la había preparado para enfrentar: números, específicamente números rojos, números que indicaban que su negocio estaba perdiendo dinero a una velocidad que desafiaba cualquier explicación cósmica sobre abundancia universal, recompensando generosidad auténtica. Estaba sentada en la oficina, mirando los libros contables con la expresión de alguien que acababa de descubrir que las matemáticas no son opinión. En 6 meses había dado, prestado, descontado o simplemente perdido el insonsciestomem, equivalente a 2 años de lucro. No estaba técnicamente quebrada todavía, pero estaba en una trayectoria que llevaría a la quiebra técnica en aproximadamente 4 meses, asumiendo que continuara operando de la misma forma. El problema no era falta de clientes. Nunca había tenido tantos clientes. El problema es que muchos de esos clientes parecían tener una comprensión muy creativa sobre lo que significaba pagar por las mercancías. Había personas que debían dinero hacía 5 meses. Había otras que habían prometido pagar cuando llegara la próxima remesa y después desaparecieron completamente. Había un grupo particularmente innovador que argumentaba que, dado que Esperanza practicaba desapego material, probablemente ni siquiera quería el dinero de vuelta. Esperanza trató de abordar la situación a través de principios budistas. Tal vez el problema fuera que todavía estaba midiendo éxito a través del lucro financiero, una métrica materialista que reflejaba apego a resultados transitorios. Tal vez el verdadero éxito debería medirse por la cantidad de bien que estaba haciendo, por la cantidad de sufrimiento que estaba aliviando, por la cantidad de generosidad que estaba esparciendo por el mundo. Era una perspectiva edificante que no cambiaba el hecho de que tenía empleados que pagar, proveedores exigiendo pago y propietarios de almacenes que aparentemente no habían estudiado budismo y continuaban insistiendo en que el alquiler debería pagarse en mínimos dinero real, no en intenciones generosas o mérito kármico acumulado. La situación se complicó más cuando Esperanza descubrió que su reputación de generosidad se había esparcido más allá de los círculos comerciales legítimos. Comenzó a recibir visitas de personas que no conseguía categorizar fácilmente como clientes, proveedores o conocidos. Eran individuos que habían oído que había una comerciante sevillana que daba dinero a personas con historias convincentes sobre dificultades temporales. Estas visitas seguían un patrón predecible.
Alguien aparecía con una historia elaborada sobre cómo había perdido todo en una tormenta, en un robo, en una estafa o en una serie de mala suerte que parecía específicamente diseñada para evocar compasión máxima. La historia siempre terminaba con un pedido específico de ayuda financiera, siempre temporal, siempre con promesas de pago futuro, siempre acompañado de bendiciones abundantes sobre la generosidad de Esperanza. Esperanza trataba de evaluar cada caso individualmente, trataba de discernir entre necesidad genuina y manipulación calculada. Pero esto requería juicio, y el juicio parecía contradecir los principios de compasión universal que estaba tratando de practicar. ¿Cómo distingues entre sufrimiento real y sufrimiento fabricado sin volverte cínica? ¿Cómo practicas generosidad sabia sin volverte calculista? Fue cuando Esperanza se dio cuenta de que había una falla fundamental en su comprensión, de cómo aplicar budismo a situaciones comerciales. Los textos hablaban sobre renunciar al apego a posesiones materiales, pero ella no era una monja viviendo en un monasterio sostenido por donaciones de una comunidad religiosa. Era una comerciante responsable por un negocio que sostenía no solo a ella misma, sino a 18 empleados con familias que dependían de los salarios que pagaba. La generosidad ilimitada en una economía competitiva no era sostenible, no porque el universo fuera mezquino o porque los principios budistas fueran falsos, sino porque estaba operando en un sistema donde otras personas no compartían los mismos principios. Cuando practicas generosidad ilimitada en un mundo donde otras personas practican interés propio calculado, no creas armonía universal, creas desequilibrio que eventualmente consume los recursos que te permitían ser generosa. Esperanza había descubierto algo que tal vez debería estar escrito en letras grandes en el primer capítulo de cualquier texto sobre aplicar espiritualidad a negocios. La compasión sin límites prácticos no es compasión, es ingenuidad financiera disfrazada de virtud espiritual, y la ingenuidad financiera, por más bien intencionada que sea, todavía resulta en quiebra. La revelación que cambió completamente la perspectiva de Esperanza sobre la generosidad budista vino en la forma más mundana posible. Una conversación con su contadora, Carmen Números, una mujer práctica que había pasado 20 años manejando finanzas de comerciantes sevillanos y que tenía aproximadamente cero paciencia para filosofía que no pagaba cuentas. «Señora Esperanza», dijo Carmen, colocando los libros contables en la mesa con la delicadeza de alguien presentando evidencias en un tribunal, «necesito explicar algunas cosas sobre la situación financiera que tal vez la señora no haya percibido completamente». Era la forma educada de decir que Esperanza había perdido tanto dinero que estaba técnicamente operando una institución de caridad disfrazada de negocio. Esperanza trató de explicar sobre Dana, sobre generosidad como camino espiritual, sobre confiar en que el universo proporcionaría cuando pararas de tratar de controlar resultados a través de cálculos mezquinos. Carmen oyó todo con la expresión de alguien que había visto muchos comerciantes idealistas descubrir realidades económicas de la manera más cara posible. «Señora», dijo Carmen finalmente, «el universo no paga salarios. Y, en este momento, la señora tiene 18 empleados que dependen de esos salarios para alimentar a sus familias. Si la señora quiebra por generosidad excesiva, no será solo la señora quien sufra las consecuencias». Fue una observación simple que golpeó a Esperanza con la fuerza de una revelación budista genuina. Había estado tan enfocada en practicar desapego de sus propios recursos materiales que había olvidado completamente su responsabilidad hacia las personas que dependían de ella. La generosidad que resulta en dejar a 18 familias sin fuente de ingreso no es generosidad, es irresponsabilidad disfrazada de virtud espiritual. Esperanza pasó los días siguientes reevaluando completamente su comprensión de cómo aplicar principios budistas a responsabilidades prácticas. Tal vez dana verdadera no significara dar todo a cualquier persona que pidiera. Tal vez significara discernimiento sobre cómo usar recursos limitados de forma que creara el máximo beneficio sostenible para el máximo número de personas. Comenzó estableciendo límites.
no límites basados en codicia o apego material, sino límites basados en responsabilidad práctica. Reservó un porcentaje específico de los lucros para caridad, un porcentaje para pago de empleados, un porcentaje para mantenimiento del negocio y un porcentaje para emergencias. Era generosidad planeada, no generosidad impulsiva. Esperanza también comenzó evaluando pedidos de ayuda con más cuidado, no a través de cinismo o desconfianza, sino a través de discernimiento práctico sobre dónde su ayuda podría hacer más diferencia. Descubrió que podía ayudar a más personas siendo estratégica sobre cómo distribuía recursos que siendo indiscriminadamente generosa con cualquiera que apareciera con una historia triste. Más importante, Esperanza se dio cuenta de que había una diferencia fundamental entre desapego budista y negligencia práctica. Desapego significaba no estar emocionalmente ligada a resultados específicos, no significaba ignorar completamente las consecuencias de sus acciones. Podía practicar generosidad sin apego a los resultados, pero aún así ser responsable sobre cómo esa generosidad afectaba a otras personas. En los meses siguientes, Esperanza desarrolló lo que solo puede ser descrito como budismo empresarial responsable. Continuó practicando generosidad, pero generosidad que tomaba en cuenta sostenibilidad a largo plazo. Continuó ayudando a personas en necesidad, pero ayuda que no comprometía su capacidad de continuar ayudando en el futuro. Continuó aplicando principios espirituales al negocio, pero principios que incluían responsabilidad práctica como componente espiritual esencial. El negocio se estabilizó, no porque Esperanza había abandonado sus ideales budistas, sino porque había descubierto que los ideales budistas auténticos incluyen sabiduría práctica sobre cómo aplicar compasión de forma sostenible. Resulta que el universo realmente proporciona, pero generalmente a través de personas que toman decisiones inteligentes sobre cómo usar los recursos que tienen disponibles. Esperanza nunca abandonó la generosidad. Solo descubrió que la generosidad sabia a veces significa decir no a pedidos individuales para poder decir sí a responsabilidades mayores, y que dana verdadera incluye tener compasión suficiente por ti misma y por las personas que dependen de ti para no practicar generosidad de una forma que perjudique a todos a largo plazo. Era una lección que probablemente debería estar destacada en cualquier texto sobre aplicar espiritualidad a responsabilidades prácticas. La compasión sin discernimiento no es compasión, es solo una forma cara de aprender sobre cómo funciona realmente el mundo. Esperanza pasó 2 años descubriendo que la generosidad ilimitada y la economía sostenible pueden ser conceptos mutuamente excluyentes, pero que el discernimiento práctico es una forma de compasión. En Castilla, un herrero estaba a punto de descubrir que la paciencia infinita y la guerra no se consultan una a la otra antes de crear cronogramas conflictivos. ¿Conoces esa sensación de descubrir una filosofía de vida perfecta y decidir aplicarla exactamente en el momento en que la vida resuelve poner a prueba si realmente crees en lo que piensas que crees? En 1347, un herrero castellano llamado Nicolás Paciencia estaba a punto de descubrir que la paciencia budista y la urgencia militar operan en cronogramas completamente incompatibles. Nicolás no era un herrero cualquiera. A los 42 años, había heredado una forja próspera en la ciudad de Toledo, especializándose en armas, herramientas y trabajos en metal, que requerían precisión técnica y atención a los detalles. Era conocido en la región por la calidad de su trabajo, por la confiabilidad de los plazos y por la capacidad de producir equipos que duraban décadas sin necesidad de reparaciones significativas. El problema es que Nicolás había pasado los últimos 4 años estudiando textos budistas traídos por comerciantes que hacían negocios con el Oriente, no por interés académico, sino porque estaba genuinamente cansado de vivir en una constante de urgencia. Despertar temprano, trabajar hasta tarde, siempre corriendo para cumplir plazos, siempre estresado sobre encargos atrasados,
siempre sintiendo que no había tiempo suficiente para hacer nada con la calidad que realmente quería hacer. Toledo en 1347 no era exactamente el ambiente ideal para experimentos con paciencia zen. Era una ciudad artesanal funcionando a todo vapor, donde contratos tenían plazos específicos, donde clientes esperaban entregas puntuales y donde atraso significaba perder negocios con competidores que conseguían entregar en el tiempo prometido. Era un lugar donde podías ser contemplativo, mientras tu contemplación no interfiriera con la productividad. Nicolás, sin embargo, se había topado con enseñanzas sobre Khanti, el principio budista de paciencia, y había quedado fascinado con la idea de que tal vez hubiera una forma de trabajar que no involucrara prisa constante, estrés perpetuo y la sensación de que cada proyecto era una carrera contra el tiempo. Según los textos que había estudiado, la paciencia verdadera significaba trabajar sin urgencia artificial, permitir que cada tarea tomara el tiempo necesario para ser hecha correctamente, confiar en que resultados de calidad eran más importantes que velocidad de producción. Era una filosofía atractiva para alguien que había pasado 20 años corriendo para cumplir plazos cada vez más apretados. Nicolás estaba cansado de producir trabajo apresurado, de cortar esquinas para economizar tiempo, de entregar productos que funcionaban pero que podían haber sido mucho mejores si hubiera tenido más tiempo para refinarlos. Quería trabajar con la paciencia de un artesano, no con la urgencia de una máquina de producción. Entonces Nicolás decidió hacer algo que ningún herrero de Toledo había intentado antes. Iba a aplicar principios budistas de paciencia a su trabajo. Iba a demostrar que era posible producir trabajo de calidad superior, operando sin prisa, sin estrés, sin la urgencia artificial que parecía dominar todos los otros negocios de la ciudad. Iba a probar que paciencia y excelencia técnica podían coexistir armoniosamente. Era un plan noble, sensato y completamente desconectado de algunas realidades sobre cómo funcionan las guerras y por qué personas que están tratando de no morir en batalla tienden a tener opiniones específicas sobre cuándo quieren recibir las armas que encargaron. Pero Nicolás estaba confiado. Había estudiado los textos, comprendido los principios y estaba listo para revolucionar la metalurgia a través de paciencia ilimitada. Lo que Nicolás no había considerado es que tomar el tiempo necesario para hacer cada cosa perfectamente y entregar equipo militar antes de que termine la guerra pueden ser objetivos conflictivos y que el universo tiene una forma peculiar de poner a prueba la sinceridad de tus convicciones espirituales a través de situaciones donde la paciencia zen encuentra impaciencia mortal. Nicolás comenzó implementando paciencia budista de forma gradual, probando cómo sería trabajar sin la urgencia constante que había dominado su vida profesional durante 2 décadas. Decidió que no correría más para cumplir plazos, no haría más trabajo apresurado y permitiría que cada proyecto tomara el tiempo necesario para ser ejecutado con perfección técnica. Era paciencia aplicada con moderación sensata. Funcionó bien en las primeras semanas. Nicolás se sentía más relajado. El trabajo estaba saliendo con calidad superior y los clientes parecían satisfechos con los resultados, incluso cuando las entregas se atrasaban algunos días. Era la prueba perfecta de que paciencia y excelencia técnica podían coexistir, siempre que aplicaras Khanti con buen sentido práctico. El problema comenzó cuando Nicolás leyó más textos sobre paciencia verdadera. Según las escrituras, Khanti auténtica no debería ser limitada por consideraciones prácticas o presiones externas. Debería ser incondicional, inquebrantable y especialmente fuerte cuando circunstancias externas trataban de forzarte a actuar con prisa. La paciencia real significaba mantener serenidad, incluso cuando otras personas estaban impacientes, incluso cuando los plazos parecían urgentes, incluso cuando la presión social sugería que deberías acelerar el trabajo. Nicolás miró su agenda y se dio cuenta de algo perturbador. Todavía estaba siendo demasiado estratégico sobre cuándo aplicar paciencia. Estaba siendo paciente apenas con proyectos que permitían flexibilidad de plazo, manteniendo prisa para encargos que realmente necesitaban ser entregados rápidamente. Eso no era
Paciencia budista. Era gestión de tiempo controlada, una versión optimizada de hacer las cosas sin comprometer cronogramas críticos. Entonces Nicolás decidió elevar el nivel. Comenzó aplicando paciencia a todos los proyectos, independientemente de los plazos solicitados. Cuando un cliente pedía una espada para ser entregada en 2 semanas, Nicolás explicaba que haría la mejor espada posible y que estaría lista cuando estuviera lista. Cuando alguien necesitaba herramientas agrícolas, antes de la cosecha, Nicolás trabajaba con la velocidad que permitiera calidad máxima, confiando en que la paciencia sería recompensada por resultados superiores. Por algunos meses, funcionó. No perfectamente. Algunos clientes se irritaron con atrasos, pero la calidad del trabajo era indiscutiblemente superior. Nicolás sentía que estaba en el camino correcto, aplicando principios espirituales a trabajo técnico. Era desafiante, pero no imposible. Tal vez fuera posible revolucionar la metalurgia a través de paciencia ilimitada, mientras educaras a los clientes sobre las ventajas de no tener prisa. Fue cuando Nicolás conoció al capitán Rodrigo de Mendoza, un comandante militar que había oído sobre la calidad excepcional de las armas producidas por Nicolás. Llegó a la forja con un encargo específico: armaduras y armas para 60 soldados, a ser entregadas en 5 semanas, porque había una guerra comenzando y soldados sin equipo adecuado tienden a morir rápidamente en combate. Nicolás oyó la explicación e hizo una observación que cambió completamente la perspectiva del capitán sobre lo que significa contratar a un herrero zen. «Capitán», dijo Nicolás, «voy a hacer el mejor equipo que jamás haya producido. Cada pieza será trabajada con cuidado y atención total. Estará listo cuando esté listo, y garantizo que será superior a cualquier cosa que haya visto». Rodrigo explicó, con paciencia que no sabía que poseyera, que soldados sin armaduras mueren, que la guerra no espera a que el equipo sea perfeccionado, que había cronogramas militares que no eran flexibles porque el enemigo no consultaría la agenda de Nicolás antes de atacar. Nicolás respondió que la prisa era enemiga de la calidad, que la paciencia creaba resultados superiores y que la confianza en el proceso era más importante que ansiedad sobre cronogramas artificiales. Lo que Nicolás no había considerado es que cronogramas artificiales y no morir en guerra son conceptos relacionados de formas que ningún texto budista había explicado adecuadamente, y que aplicar paciencia zen a situaciones donde personas literalmente mueren esperando puede no ser la aplicación más apropiada de principios espirituales sobre no tener prisa. Pero Nicolás estaba determinado, había comprendido las enseñanzas, dominado los principios y estaba listo para descubrir si la paciencia infinita realmente creaba resultados infinitamente superiores. Era un experimento filosófico que estaba a punto de chocar con algunas realidades militares que aparentemente ningún sutra había considerado relevantes para discusión. 3 semanas después de aceptar el encargo del capitán Rodrigo, Nicolás estaba trabajando con paciencia zen ejemplar en una armadura que sería, cuando terminada, indiscutiblemente la pieza más perfecta que había producido. Cada detalle estaba siendo trabajado con atención total. Cada junta estaba siendo ajustada con precisión milimétrica. Cada pieza de metal estaba siendo pulida hasta alcanzar perfección técnica. Era un trabajo que tomaría aproximadamente 12 semanas para ser concluido adecuadamente. El problema es que la guerra había comenzado 2 semanas antes. No que Nicolás lo supiera inmediatamente, porque estaba practicando desapego de preocupaciones externas y concentración total en el trabajo presente. Había parado de prestar atención a noticias, rumores o cualquier cosa que pudiera distraerlo de la aplicación consciente de Kanti al proceso de metalurgia. La primera indicación de que tal vez hubiera algunas cuestiones urgentes relacionadas con el equipo que Nicolás estaba produciendo con paciencia budista vino en la forma de un mensajero sudoroso que llegó a la forja corriendo y gritando algo sobre soldados muriendo sin armaduras adecuadas. Nicolás oyó el mensaje, respiró conscientemente y explicó que la prisa era contraproducente, que la calidad requería tiempo y que las interrupciones perturbaban el flujo meditativo necesario para trabajo técnico de excelencia.
El mensajero trató de explicar que soldados estaban literalmente muriendo en batalla. Nicolás respondió que la muerte era parte de la condición humana, que el apego excesivo a resultados específicos causaba sufrimiento, y que él estaba creando armaduras que protegerían a soldados mucho mejor si eran hechas correctamente que si eran hechas con prisa. Era una perspectiva espiritualmente elevada que no cambiaba. El hecho de que personas estaban muriendo, esperando equipo que había prometido entregar 5 semanas antes. Las visitas se volvieron más frecuentes. El capitán Rodrigo apareció personalmente, explicando que la situación militar se estaba deteriorando rápidamente. Otros oficiales vinieron con reportes sobre bajas que podrían haber sido evitadas si los soldados hubieran tenido armaduras adecuadas. Familias de soldados aparecieron implorando a Nicolás que acelerara el trabajo, porque sus hijos y maridos estaban en la línea de frente con equipo inadecuado. Nicolás trató de responder a cada situación con compasión genuina, explicando principios budistas sobre paciencia, calidad y confianza en el proceso. Pero cada explicación sonaba más inadecuada ante la realidad de que personas conocidas estaban muriendo mientras él refinaba detalles técnicos que tal vez no fueran tan importantes como había imaginado. La situación se complicó más cuando Nicolás descubrió que otros herreros de la región habían aceptado encargos similares y entregado equipo funcional, aunque no técnicamente perfecto, dentro de los plazos solicitados. Esos herreros estaban trabajando con urgencia, haciendo concesiones en la calidad para cumplir cronogramas militares, produciendo armaduras que protegían a soldados adecuadamente, incluso sin alcanzar perfección técnica absoluta. Nicolás trató de mantener perspectiva espiritual sobre la situación. Tal vez aquellos herreros estuvieran sacrificando calidad por velocidad, produciendo trabajo inferior por causa de presiones externas. Tal vez él estuviera haciendo el trabajo correcto, creando equipo superior que serviría mejor a largo plazo, incluso si tomaba más tiempo para ser concluido. Pero había una diferencia entre trabajo superior a largo plazo y soldados muertos a corto plazo, y Nicolás estaba comenzando a darse cuenta de que tal vez esa diferencia fuera más significativa de lo que los textos budistas habían sugerido. Fue en una tarde particularmente difícil, después de haber recibido noticias de que 14 soldados conocidos habían muerto en una batalla donde armaduras adecuadas podrían haber hecho diferencia, que Nicolás tuvo su primera duda genuina sobre si estaba aplicando paciencia budista apropiadamente o si había perdido completamente la noción de prioridades prácticas, porque había una diferencia entre paciencia sabia e insensibilidad disfrazada de virtud espiritual, y Nicolás estaba comenzando a sospechar que tal vez hubiera ultrapasado esa línea sin darse cuenta. La guerra no estaba esperando a que alcanzara iluminación a través de metalurgia meditativa. La guerra estaba sucediendo ahora, con personas reales muriendo, mientras él pulía detalles que probablemente no importaban tanto como había pensado. 2 meses después de aceptar el encargo que debería haber sido entregado en 5 semanas, Nicolás finalmente terminó la primera armadura completa. Era, sin duda, la pieza más técnicamente perfecta que había creado. Cada detalle estaba impecable, cada junta funcionaba con precisión mecánica, cada superficie había sido trabajada hasta alcanzar un estándar de excelencia que superaba cualquier cosa producida en la región. Era arte aplicado a la metalurgia militar. El problema es que el soldado para quien la armadura había sido hecha estaba muerto hacía 3 semanas. No que Nicolás lo supiera inmediatamente, porque todavía estaba practicando desapego de resultados externos y concentración en el proceso de trabajo presente. Había terminado la armadura con satisfacción genuina sobre la calidad técnica alcanzada a través de paciencia aplicada conscientemente. La noticia llegó a través del capitán Rodrigo, que apareció en la forja con la expresión de alguien que había pasado 2 meses tratando de mantener soldados vivos con equipo inadecuado mientras esperaba por un herrero que estaba aplicando filosofía zen a una situación militar urgente. Nicolás, dijo Rodrigo, con paciencia que había costado varias noches sin dormir. Enrique murió en la batalla de Guadalajara,
La armadura que terminaste hoy sería perfecta para protegerlo si todavía estuviera vivo para usarla. Nicolás trató de procesar la información a través de principios budistas sobre impermanencia, aceptación de la muerte como parte natural de la existencia y desapego de resultados específicos. Pero había algo profundamente perturbador sobre haber producido una armadura perfecta para un hombre que murió esperando por ella. No era una cuestión filosófica abstracta sobre impermanencia, era una cuestión práctica sobre timing y prioridades. La situación se complicó más cuando Nicolás descubrió detalles sobre cómo había muerto Enrique. Una lanza había penetrado a través de una fractura en la armadura vieja que estaba usando, una fractura que no existiría en una armadura nueva y adecuadamente mantenida. Enrique había muerto por causa de equipo inadecuado, mientras Nicolás perfeccionaba detalles técnicos en una armadura que podría haber salvado su vida. Nicolás trató de mantener perspectiva espiritual sobre la situación. La muerte era inevitable para todos. Enrique podría haber muerto por otras causas, incluso con armadura perfecta. No había garantía de que equipo mejor hubiera cambiado el resultado de la batalla específica donde murió. La culpa sobre eventos pasados era forma de apego que causaba sufrimiento, sin beneficio práctico. Pero la racionalización budista no cambiaba una realidad simple. Nicolás había elegido perfección técnica en vez de utilidad práctica, y esa elección había contribuido a la muerte de una persona específica que dependía de su trabajo. No era culpa total, pero tampoco era inocencia total. Era responsabilidad parcial disfrazada de virtud espiritual. Las otras armaduras estaban progresando con la misma paciencia metódica. Nicolás había terminado 2 de las 60 encargadas, ambas con calidad técnica excepcional, ambas entregadas meses después de los plazos solicitados. Al ritmo actual, terminaría el encargo completo en aproximadamente 2 años, asumiendo que la guerra durara tanto tiempo y que todavía hubiera soldados vivos para usar las armaduras cuando estuvieran listas. Rodrigo trató de explicar nuevamente sobre urgencia militar, sobre cómo funcionaba la guerra, sobre por qué soldados necesitaban equipo funcional ahora en vez de equipo perfecto eventualmente. Nicolás oyó las explicaciones y se dio cuenta de algo que debería haber sido obvio desde el inicio. La paciencia sin consideración por consecuencias prácticas no es paciencia, es negligencia. Fue esa tarde que Nicolás tuvo una revelación que cambió completamente su comprensión de cómo aplicar principios budistas a responsabilidades urgentes. Tal vez Khanti verdadera no significara trabajar sin urgencia en todas las situaciones. Tal vez significara discernimiento sobre cuándo ser paciente y cuándo reconocer que circunstancias específicas requerían velocidad, incluso si eso significaba aceptar imperfección técnica. Nicolás había descubierto algo que tal vez debería estar destacado en cualquier texto sobre aplicar espiritualidad a trabajo práctico. La paciencia es virtud cuando aplicada apropiadamente. Cuando aplicada inapropiadamente, la paciencia se vuelve indiferencia disfrazada de sabiduría espiritual. Y la indiferencia, por más filosóficamente justificada que sea, todavía resulta en consecuencias reales para personas reales que dependen de que cumplas responsabilidades prácticas. La guerra no estaba interesada en la jornada espiritual de Nicolás. La guerra estaba matando personas mientras él buscaba perfección técnica. La revelación que transformó completamente el entendimiento de Nicolás sobre paciencia budista vino en la forma más directa posible. Una conversación con Martín Forjador, otro herrero de la ciudad que había aceptado encargos militares similares y conseguido entregar equipo funcional dentro de los plazos solicitados, salvando vidas de soldados que Nicolás todavía estaba tratando de equipar perfectamente. «Nicolás», dijo Martín, con la franqueza de alguien que había pasado meses observando a un colega aplicar filosofía zen mientras personas morían esperando, perdiste completamente el sentido de prioridades. La paciencia es virtud cuando aplicada en el contexto correcto. Cuando aplicada en el contexto equivocado, la paciencia se vuelve negligencia disfrazada de espiritualidad. Nicolás trató de explicar sobre Khanti,
sobre calidad superior alcanzada a través de trabajo sin prisa, sobre confiar en el proceso en vez de ceder a presiones externas artificiales. Martín oyó todo con la expresión de alguien que conocía la diferencia entre presiones artificiales y personas muriendo por falta de equipo adecuado. Nicolás, dijo Martín finalmente, soldados muertos no se benefician de armaduras perfectas, y familias enlutadas no se consuelan sabiendo que estabas buscando excelencia técnica mientras sus hijos morían con equipo inadecuado. Fue una observación simple que golpeó a Nicolás con la fuerza de un descubrimiento budista genuino. Había estado tan enfocado en aplicar paciencia como principio abstracto que había olvidado completamente el propósito práctico del trabajo que estaba haciendo. Las armaduras existen para proteger soldados. Si soldados mueren esperando por armaduras perfectas, la perfección técnica se vuelve irrelevante. Nicolás pasó los días siguientes reevaluando completamente su comprensión de cómo aplicar principios budistas a responsabilidades urgentes. Tal vez Khanti verdadera no significara trabajar sin prisa en todas las situaciones. Tal vez significara discernimiento sobre cuándo aplicar paciencia y cuándo reconocer que circunstancias específicas requerían velocidad, incluso si eso significaba aceptar imperfección técnica. Comenzó trabajando de forma diferente. No abandonó la paciencia completamente, sino que aplicó paciencia selectivamente a los aspectos del trabajo donde realmente importaba. Estructuras básicas que determinaban si una armadura protegería adecuadamente recibían atención cuidadosa. Detalles decorativos que no afectaban funcionalidad fueron simplificados drásticamente. Era paciencia aplicada estratégicamente, no paciencia aplicada indiscriminadamente. Nicolás también comenzó considerando el contexto mayor de su trabajo. No estaba produciendo obras de arte para ser admiradas en museos. Estaba produciendo equipo de protección para personas que arriesgaban la vida en combate. La función primaria era mantener soldados vivos, no demostrar excelencia técnica. Belleza y perfección eran secundarias a la utilidad práctica. Más importante, Nicolás se dio cuenta de que había una diferencia fundamental entre paciencia budista e indiferencia práctica. Paciencia significaba no estar emocionalmente perturbado por presiones externas. No significaba ignorar completamente la urgencia legítima de situaciones donde velocidad realmente importaba. Podía mantener serenidad mental mientras trabajaba rápidamente cuando la situación exigía rapidez. En los meses siguientes, Nicolás desarrolló lo que solo puede ser descrito como budismo de guerra responsable. Continuó aplicando principios de paciencia, pero paciencia que tomaba en cuenta el contexto práctico del trabajo. Continuó buscando calidad, pero calidad definida por eficacia funcional, no por perfección técnica abstracta. Continuó practicando Khanti, pero Khanti que incluía discernimiento sobre cuándo ser paciente y cuándo actuar con urgencia apropiada. El trabajo se aceleró significativamente, no porque Nicolás había abandonado sus ideales budistas, sino porque había descubierto que los ideales budistas auténticos incluyen sabiduría práctica sobre cómo aplicar paciencia de forma que realmente beneficie a las personas que dependen de tu trabajo. Resulta que la paciencia verdadera a veces significa trabajar rápidamente cuando personas necesitan resultados ahora. Nicolás nunca abandonó Khanti. Solo descubrió que la paciencia sabia incluye saber cuándo ser paciente y cuándo reconocer que la situación requiere velocidad, y que la paciencia aplicada inapropiadamente puede ser una forma de crueldad disfrazada de virtud espiritual. Era una lección que probablemente debería estar destacada en cualquier texto sobre aplicar espiritualidad a responsabilidades urgentes. El timing es componente esencial de compasión. La paciencia en el momento equivocado puede causar tanto sufrimiento como impaciencia en el momento correcto. Cuando la guerra finalmente terminó 6 meses después, Nicolás había entregado equipo funcional que protegió a soldados adecuadamente. No era técnicamente perfecto, pero era eficaz cuando era necesario, y soldados vivos usando armaduras imperfectas era resultado infinitamente superior a soldados muertos esperando por armaduras perfectas. Resulta que Buda
Nunca tuvo que lidiar con peste bubónica, economía competitiva o cronogramas militares. Sus enseñanzas funcionaban perfectamente en un mundo donde tenías tiempo de contemplar la existencia sin que nadie muriera esperando. El problema con la sabiduría milenaria es que fue desarrollada en contextos que no incluían las complicaciones de la vida real. Cuando tratas de aplicar filosofía perfecta a situaciones imperfectas, descubres que existe una diferencia entre comprender principios espirituales y saber cuándo aplicarlos apropiadamente. El descubrimiento que cualquier persona seria sobre espiritualidad eventualmente necesita hacer es simple. La sabiduría auténtica no está en aplicar reglas espirituales mecánicamente. Está en desarrollar discernimiento sobre cuándo aplicar qué principios y cuándo reconocer que la situación exige un abordaje completamente diferente. El budismo real incluye saber cuándo ser budista y cuándo ser práctico. La iluminación no significa estar zen sobre todo. Significa saber cuándo ser zen, cuándo irritarse apropiadamente, cuándo aceptar y cuándo actuar. Si ya has intentado aplicar enseñanzas espirituales en la vida real y descubriste contradicciones interesantes, dale like a este video. Suscríbete al canal para más descubrimientos sobre cómo la sabiduría ancestral funciona en situaciones imprevistas. Activa la campanita y en los comentarios cuenta qué otras enseñanzas espirituales te gustaría ver puestas a prueba en la práctica real. Buenas noches, y que tus propios experimentos con sabiduría milenaria sean menos desastrosos que los de las personas que acabas de conocer.